Hola, buenos días a todos. Les doy aquí la bienvenida. Antes que empecemos, voy a dar unos pequeños avisos. Por favor, mantengan su micrófono apagado. Este webinar va a ser grabado, posteriormente se les enviará a todas. Todas sus preguntas se van a responder por escrito y serán enviadas a ustedes en un documento electrónico junto con la grabación y la presentación. Y bueno, todo será enviado al fin. Les quiero platicar primero sobre ECOS. ECOS es una iniciativa en México y Centroamérica y busca acompañar a las organizaciones, colectivas y todas las redes para fortalecer sus capacidades en temas de pensamiento estratégico, protección integral y comunicaciones estratégicas. Nosotros en Creatura somos una consultoría especializada en investigación, facilitación, comunicación estratégica y asesoría en fortalecimiento institucional para todas las organizaciones que trabajan en derechos humanos. Entre Creatura y ECOS existe una colaboración en donde Creatura ofrece el servicio de cumplimiento legal y tiene como objetivo contribuir a la resiliencia de las organizaciones y a la disminución de sus vulnerabilidades legales. Ofrecemos servicios para acompañar su cumplimiento legal en materia fiscal, laboral, corporativo, internacional y administrativo. Nuestra ponente el día de hoy, Marta Lucía, le voy a dar entrada. Marta Lucía Domínguez es la directora de nuestra área de fortalecimiento institucional. Está especializada en materia fiscal y en organizaciones de la sociedad civil. Tiene mucha experiencia en el sector y nos compartirá toda la información relevante sobre la declaración de transparencia que las donatarias autorizadas están obligadas a presentar como parte de sus funciones autorizadas. Le damos la bienvenida. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Cari. Buenos días a todas y todos. Como ya lo dijo Cari, mi nombre es Marta Lucía y antes que nada voy a compartirles sobre el objetivo de esta sesión. Hoy la idea es que ustedes como organizaciones donatarias se vayan con mucha más claridad sobre cuál es la intención de la declaración de transparencia y que también tengan algunas sugerencias de Creatura sobre cómo reportar de manera adecuada la información de su organización y de sus actividades. Y bueno, entrando en materia, primero les comparto que como todos ustedes saben, en febrero presentaron la declaración anual de su organización donataria. Y lo primero que les quiero compartir es que esa información que presentaron en febrero, es prácticamente la mitad de la información que deben de presentar en esta declaración de transparencia. Y aquí, entonces, con lo que quiero que se queden en este momento es que la declaración anual y la declaración de transparencia tienen una estrecha relación entre sí y por eso decimos en esta lámina que son complementarias. En la primera, es decir, en la declaración anual, informamos al SAT básicamente nuestros números de nuestra organización. Y en la segunda, en la de transparencia, de manera mucho más detallada, informamos en qué ocupamos esas cantidades que declaramos en febrero. En este sentido, hay partes en la declaración de transparencia que debemos de llenar con información cuantitativa y hay otras partes que antes de llenar debemos analizar la diferencia entre toda la información que tenemos y la que vamos a presentar. Fundamentalmente, la declaración de transparencia es un ejercicio que desde el punto de vista de Creatura tiene dos funcionalidades para el SAT. En primer lugar, se trata de la parte complementaria que el SAT necesita tener a su alcance para corroborar que el beneficio fiscal que nos da a las donatarias efectivamente está siendo bien utilizado. Y en segundo lugar, se trata de poner a disposición de la ciudadanía la información de nuestra organización que tiene que ver con aspectos financieros, administrativos y operativos. Es esa información que no necesariamente está en nuestro sitio web o que compartimos cuando participamos en algún foro. Sin embargo, el hecho de que se trate de un ejercicio de cumplimiento fiscal no quiere decir que no tenga nada que ver con nuestra operación del día a día. Permítanme, por favor, poner un ejemplo práctico para exponer la importancia de retomar el ejercicio, este ejercicio con seriedad. Cuando ustedes y sus equipos construyeron su organización, pensaron en qué información debían incluir en su página de internet. De esta manera, las personas que visitarían su página se iban a sentir vinculadas con su proyecto y navegarían a través de esa página con interés para conocer su trabajo. Pues algo parecido sucede con la declaración de transparencia y a continuación les voy a mostrar el por qué.
Ustedes pueden ver en esta diapositiva el portal de transparencia de donatarias en el SAT. Es una captura de pantalla. Cualquier persona podemos acceder a él y basta con conocer el RFC de la organización donataria y ese, como saben, pues no es muy difícil de conseguir. Basta con consultar el anexo 14 de la miscelánea fiscal, es decir, el directorio de donatarias. Pues bien, estos campos que ven en la pantalla se llenan con el RFC de la organización, el ejercicio que estamos por reportar o a consultar, en caso de que estemos haciendo una consulta de la información pública de la transparencia, y para efectos de esta sesión vamos a utilizar el ejemplo de Fundación Teletón, que es una asociación que todos, al menos de lejos, conocemos quienes estamos aquí. Como pueden observar, podríamos afirmar que esto que estamos viendo ahora en la pantalla es una página de internet casi que alternativa de la Fundación Teletón, solo que colgada en el portal del SAT. Lo que quiero transmitirles con esto es que la razón de ser de la declaración de transparencia, una vez que la presentamos, termina siendo pues, una suerte de exposición pública de la organización que tiene información sensible en la que se relacionan los temas financieros, administrativos y operativos de esa organización. A lo mejor yo pertenezco a una organización que se dedica a acompañar a mujeres en prisión y se preguntarán, ¿debo de poner esto aquí? Yo les diría que sí, pero al mismo tiempo les diría que eso es justamente lo que hay que planear con algo de estrategia, porque tampoco se trata de que derivado de la declaración de transparencia, el SAT o cualquier persona de la ciudadanía pueda interpretar que el equipo de mi organización va a las prisiones y entrega dinero a individuos, lo cual no estaría mal, pero insisto, el SAT o cualquier persona podrían con eso pues, tener elementos para molestar o atacar a la organización. Al final del día se trata de la información que nosotras como donatarias presentamos, entonces busquemos que sea información veraz, no hay necesidad de poner aquí datos que no sean ciertos, porque así cuidamos que quienes la revisen no tengan duda de que estamos cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales como donataria. Y antes de continuar, pueden ver en esta pantalla de la consulta pública que es posible navegar como en cualquier página de internet. Los datos que al final la ciudadanía y el SAT van a poder tener acceso es información sobre los donativos que recibimos, los que otorgamos, en caso de que tengamos ese permiso especial, información general sobre los integrantes de la donataria, sobre nuestros ingresos y sobre nuestras actividades, así como un informe sobre los gastos y sobre el control de donativos en especie. Toda esta información está concatenada, por lo que habrá que ser muy, muy cuidadosos para que sea consistente entre sí. Y a continuación, vamos a dar un repaso principalmente a la información que debemos de tener preparada y no precisamente a la forma de presentarla. A eso vamos a llegar después. Además de, como ya nos dijo Karina al principio de enviarles esta presentación, les vamos a hacer llegar la guía que hace el SAT para presentar la declaración de transparencia y ahí van a tener el paso a paso de dónde deben dar clic y dónde deben de capturar la información. Esta sesión no se trata de eso, sino más bien es de enseñarles qué es lo que tienen que tener listo para capturar en ese portal la información. Entonces, ¿hay una forma correcta de presentar la declaración de transparencia? Lo primero que quiero hacer es transmitirles mucha tranquilidad porque no hay forma correcta o incorrecta de presentar esta declaración. El formato en lo que se refiere a la información cualitativa es de formato libre y no se preocupen por calificar la información que van a presentar. Lo realmente importante es que sea información verdadera y que sea consistente con el objeto social por el cual tenemos la autorización para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta. Algo que puedo casi asegurar es que todas las organizaciones tienen en su archivo institucional dos tipos de información, una cuantitativa y otra cualitativa. Ambas, como pueden ver en esta lámina, tienen un tratamiento pues, separado durante el transcurso del año. Desde lo que nos ha tocado ver aquí en Creatura, difícilmente una organización va generando ese archivo de manera que al momento de que presentemos esta declaración de transparencia, la información esté ordenada.
En el círculo que ven en el lado izquierdo de la presentación, tenemos una serie de números a través de los cuales intentamos ilustrar la parte financiera de la organización. Y en el círculo de la derecha, intentamos ilustrar esa parte operativa que tiene que ver, por ejemplo, con talleres, con estar en tribunales acompañando a víctimas, actividades destinadas a grupos vulnerables, actividades ecológicas, etcétera. Entonces, la respuesta a la pregunta de si hay una forma correcta de presentar la declaración es que la única forma correcta es presentar nuestra información de manera ordenada, de tal manera que los números y las actividades estén armonizadas, un poco como lo vemos en esta diapositiva. Aquí es mucho más fácil de entender que en la lámina anterior. Aquí vemos que se hicieron 6 análisis, 135 informes de cuidado de la flora, 27 audiencias en la corte, 4 talleres, 10 acuerdos de paz, 98 acompañamientos a personas con discapacidad, 4 informes de datos, que además tenemos un equipo conformado solamente por mujeres y unas oficinas muy grandes. O también podríamos leerlo así: 6,000 pesos en análisis, 135,000 pesos en informes del cuidado de la fauna, de la flora, etcétera. Lo que quiero decirles con esto es que la información la podemos ordenar como mejor convenga a la organización, siempre y cuando esté apegada a la realidad. Además, no hay necesidad de explicar con detalle esos números y esas actividades. Lo importante es lograr orden y claridad. Tal como hemos visto en diapositivas anteriores, puede que tengamos muy claras las actividades y los gastos que nuestra organización tuvo durante el 2022 y que eso nos lleve a presentar la declaración. Pero una mala práctica que podemos cometer es llenar la información directamente en el portal de transparencia conforme nos lo vaya pidiendo. El primer consejo que les vamos a dar hoy es que preparen toda la información en un documento aparte y ese documento les va a servir como guía para ir ya vaciando directamente en el portal de transparencia del SAT. Ahora bien, ¿qué información debo de preparar? Ahora la vamos a ver. En cuanto a la misión, en este apartado el SAT nos pide que capturemos el motivo, la razón de ser de nuestra organización. Pareciera que es un dato muy simple y que no debe de preocuparnos, ya que a primera vista pues, no tiene efectos fiscales. Sin embargo, permítame contarles desde criatura dónde creemos que puede haber una pequeña trampa. Siguiendo el ejemplo de que somos una organización que se dedica a acompañar mujeres privadas de la libertad, a esto agreguemos que el SAT les dio la autorización para ser donataria por el objeto social de apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos. Lo que el SAT entonces espera leer en nuestra misión de esta organización sería, por ejemplo, que tenemos la misión de acompañar que los derechos humanos de las mujeres privadas en libertad sean respetados, y que vivan en condiciones dignas. Esto lo digo porque hemos visto casos en donde la misión de la organización no tiene nada que ver con el objeto social autorizado. Y así, con algo tan sencillo, el SAT puede empezar a darse cuenta de que no estamos cumpliendo con nuestro objeto social autorizado y en un caso muy dramático, pues que no estamos aplicando los donativos o gastando los donativos que recibimos para la actividad específica para los cuales nos dio el permiso y el beneficio fiscal de ser una donataria. Ahora, hablando de valores, este tema está relacionado con la misión. Aquí el SAT nos dice que son las creencias y los conceptos básicos de la organización que conforman pues, la columna vertebral de su cultura institucional. Ustedes se pueden preguntar, ¿por qué tengo que dar esta información en el cumplimiento de mis obligaciones fiscales? Explicar los valores sí tiene un sentido y no es solamente por llenar información. ¿Cuál es ese sentido? Yo les diría que simplemente hagan que esos valores sean compatibles con su objeto social autorizado. Por ejemplo, si su objeto social autorizado es apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos, los valores pueden ser justicia, verdad, responsabilidad, etc. En cuanto a nuestra página de internet, aquí no hay mucho más que decir, solamente verifiquen que la URL que ustedes capturen sea la correcta. Y en cuanto a actividades adicionales, si su organización tiene un objeto social autorizado, deben tener a la mano los oficios de autorización que les expidió el SAT y sobre todo asegurarse de que esos oficios están vigentes. De verdad se los digo, hemos visto organizaciones que no saben que tienen objetos sociales adicionales. Esto se da a veces por los cambios en la dirección o en la administración, así que ojo y asegúrense con los oficios en la mano.
Pasamos a los estados de ingreso. Aquí el SAT nos pide 4 principalmente. El primero es el del activo circulante y esto se refiere a los bienes o recursos de la organización que se pueden convertir en dinero o en flujo de efectivo en el corto plazo, es decir, antes de un año. Se conforma con conceptos como cajas, bancos, cuentas por cobrar, efectivo, entre otros. Pasando al activo fijo, estos son los bienes que son propiedad de la organización. Ya pueden ser tangibles o intangibles, que no pueden convertirse en líquido, o sea, en flujo de efectivo a corto plazo y que son necesarios para que nuestra organización funcione. Y aunque pueden ser objeto de venta, no se destinan a la venta porque mi organización los necesita para operar. Por ejemplo, mobiliario de oficina, maquinaria, material de oficina, marcas registradas, etcétera. En cuanto al activo diferido, estos son los gastos que ya pagamos, pero que todavía no hemos usado. Un ejemplo muy claro pudieran ser las primas de seguro que pagamos por anticipado. Y finalmente, en cuanto al pasivo, son las deudas y obligaciones con las que la organización financia su actividad y que le sirve para pagar su activo. El plazo de exigibilidad también puede ser a corto, mediano y largo plazo. Ya una vez que terminen de capturar estos 4 apartados, el aplicativo del SAT va a hacer los cálculos de manera automática y les va a mostrar el total del activo y del patrimonio de su organización. Seguramente estos 4 estados de ingresos que ven aquí en la lámina les resultan familiares porque ya los reportaron en su anual, en la de febrero. Entonces, la recomendación nuevamente es tenganla a la mano, regresen a ella, asegúrense que la información que van a reportar en esta declaración de transparencia tenga, pues sí, congruencia con aquella, ¿no? Sobre todo esta que tiene que ver con estados financieros, porque pues nada, son totalmente y absolutamente cifras. Y otro dato que deben de tener a la mano es si dictaminaron sus estados financieros. Y aquí les quiero hacer una precisión que puede parecer muy técnica. Esta no es las donatarias no tienen la obligación de dictaminar sus estados financieros. Hay algunos contribuyentes que pueden hacerlo de manera voluntaria, pero los supuestos para esa dictaminación voluntaria no aplican a las organizaciones que hoy están participando en esta sesión. Y de manera muy superficial les digo que el SAT lo que dice es los obligados son las personas que reciban más de 100 millones de pesos en ingresos por año y aquellas que tienen acciones colocadas en bolsa. Entonces, está clarísimo que obligadas no estamos. Y también quiero aclarar que ese dictamen, ese auditor independiente que algunas de ustedes contratan para que les revise sus estados financieros y emita su opinión sobre ellos, no es al que se refiere esta declaración de transparencia. Al que se refiere esta declaración de transparencia es un dictamen que tiene efectos jurídico-fiscales y que de hecho ese contador tiene que estar registrado ante el SAT y tiene que mandar el dictamen pues ahora sí que el resultado de su revisión a través de un sistema que se llama CIPRED, el Sistema de Presentación de Dictámenes, y por cierto, se presenta el 15 de mayo, se presentó ayer. Entonces, solo dejarles la claridad aquí que no es siempre. Más bien, puedo asegurarles que la respuesta a esta pregunta debe ser siempre no, pero no es algo por lo que tampoco deban preocuparse. Ahora, hablando de donativos, esta información es súper relevante, que somos donatarias. Y ojo aquí, hemos visto que hay organizaciones que son donatarias, pero que no recibieron donativos en un ejercicio fiscal. En este caso sería 2022. Si no lo hicieron, no se preocupen, solo pongan que no. A veces sabemos que a veces poner una respuesta en sentido negativo nos preocupa, pero este no debe de ser el caso. Aquí lo importante es que declaremos pues la verdad, ¿no? Sin embargo, si sí recibieron donativos, entonces tengan a la mano los datos que puedan sobre cada uno. Y aquí recuerden lo que ya he venido repitiendo en esta primera parte de la sesión, que es regresen a la declaración anual y ver qué reportaron allá. Otro dato que nos va a preguntar el portal es si otorgamos donativos a otras donatarias y si transmitimos nuestro patrimonio. Y aquí, ojo, porque estas preguntas pueden resultar engañosas. Sabemos que hay organizaciones que se apoyan financieramente entre sí y que coloquialmente a esos apoyos se les suele llamar en el sector donativos. Sin embargo, la información que aquí nos está pidiendo el SAT es si esa entrega de apoyos financieros a otras donatarias la hicimos
con una factura de donación de por medio. Recuerdan que hace un momento les platicaba sobre las actividades adicionales que puede el SAT autorizarles. Pues bien, este otorgamiento de donativos a otras donatarias es una actividad adicional que el SAT debe autorizarnos. Si ustedes no tienen ese permiso especial, a la pregunta que ven en esta lámina con el número 2, respondan que no, porque entonces van a caer en un incumplimiento. Y ojo, porque como respaldo, si es que tenemos esa autorización especial, el respaldo de esa operación debe ser una factura que tenga la clave de donativo, es decir, la 84101600. Y algo muy similar sucede con la pregunta 3, la de transmisión de patrimonio. A primera vista pudiera leerse como que sí lo hicimos por la misma razón, porque apoyamos financieramente a una organización, o hemos visto casos donde una organización le da un coche a otra para que pueda realizar de mejor manera sus actividades. Esto no es transmisión de patrimonio, al menos no es lo que el SAT aquí está buscando que respondamos. La información de transmisión de patrimonio que el SAT nos está preguntando en este punto en específico tiene que ver con haber caído en la causal de revocación de la donataria y la obligación de entregar todo nuestro patrimonio a otra donataria, ¿verdad? Que no es lo mismo. Así que a menos que en 2022 hayan recibido esta notificación de una resolución firme sobre la pérdida de la donataria y que hayan entregado todo su patrimonio a otra, esta respuesta, la 3, debe ser no. Y siguiendo con el tema de los donativos, hace un momento les comentaba que tuvieran a la mano la información sobre sobre los donativos que recibieron. En este apartado no es necesario que pongan el nombre de cada donante, sino más bien el tipo de donante. El portal nos permite registrar los donativos a partir de estas categorías: persona moral nacional o extranjera, persona física nacional y extranjera y sector público nacional y extranjero. En este sentido, no tenemos que tener los datos fiscales de cada uno de nuestros donantes, pero yo les diría que sí es indispensable que sea consistente lo que reportemos aquí con lo que tienen en sus facturas. Por ejemplo, si recibieron donativos de una financiadora alemana, deberán tener facturas timbradas con el RFC genérico de público en general que aplica para personas morales extranjeras. Además del tipo de donante, el portal nos va a pedir el monto de donativos recibidos en efectivo y en especie. Sobre el monto de donativos en efectivo, hay que colocar el monto en moneda nacional que corresponda a los donativos que recibimos en el 2022. Y sobre el monto en especie, tenemos que capturar el monto asociado al valor de los bienes que nos donaron, también correspondiente a todos los donativos en especie que hayamos recibido el año pasado. Si no recibieron alguna de estas dos categorías o solo recibieron uno de los dos, al otro le deben de poner 0, ya que se trata de un campo obligatorio o requerido. Ojo, si recibieron un donativo en especie, deberán tener en su contabilidad ya estimado el valor del bien que hayan recibido en donación, ¿no? Aquí es importante entonces dejar en claro los 3 datos que nos va a pedir el portal: el tipo de donante, el monto en efectivo y el monto en especie. Y estos los tienen que tener individualizados no por donante, sino por donación. Sabemos que hay donantes que les transfieren, por ejemplo, 3 pagos a lo largo del año, aunque se trate de un solo contrato o de un solo grant. Nuestra guía para saber cómo individualizar esa información son precisamente las facturas. Si ustedes hicieron 3 facturas para un solo donante, entonces hay que reportar 3 donativos distintos. Y algo diferente es si entregaron donativos a otras donatarias autorizadas. En este caso, sí, ya lo decía yo hace unos minutos, es necesario contar con el RFC, además del monto en efectivo y el monto en especie donados. En este caso, les permite colocar el RFC genérico, pero les recomiendo no hacerlo. Resulta poco creíble que ustedes hayan dado donativos a otras donatarias y que no tengan los datos fiscales de la organización receptora, porque la autorización para entregar donativos a otras donatarias supone que por supuesto tenemos de regreso una factura de la organización donataria que está recibiendo nuestro recurso. Entonces, por eso consideramos que es difícil no tener el RFC y por eso la sugerencia de no poner el genérico.
Ahora, pasando a la información relativa a los integrantes de nuestra donataria. En este apartado tenemos que tener lista la información sobre nuestro órgano de gobierno y sobre el detalle de nuestra nómina. Respecto al órgano de gobierno, tenemos que tener el tipo de integrante, su nombre, su RFC, su puesto y si recibe sueldos o salarios. ¿Y en dónde vamos a encontrar esta información? Bueno, lo más común es que puedan encontrarlo en sus estatutos, ¿no? Sobre todo la conformación de sus órganos de gobierno. Entonces, vayan a sus estatutos, a su última acta protocolizada, y ahí van a poder saber quiénes integran sus órganos de gobierno, la asamblea, por ejemplo, de asociados y o asociadas, el órgano de administración, entre otras. Y para el tema del puesto, el SAT nos ofrece una serie de opciones, que son administrador, asociado, consejero, coordinador, director, director general, gerente, presidente, secretario, socio, tesorero o vicepresidente. Hay algunos puestos que son muy claros de identificar en los estatutos, pero uno que suele ser confuso es el de la dirección ejecutiva o la dirección general. No es muy común que ese puesto venga explícitamente en los estatutos de las organizaciones. A veces pasa incluso que no se menciona que una persona es la directora general, pero sí aparece como asociada o como presidenta del consejo. En este punto, el consejo práctico es que se aboquen a lo que digan sus estatutos. Si la dirección general es una persona que no forma parte del consejo, pero tenemos un acta de asamblea donde se le otorgaron poderes, entonces en la declaración de transparencia pongamos que es la dirección general. Ahora, otro punto común es que algunas de las asociadas o asociados de la organización trabajen en nuestra organización y que por eso reciban sueldos y salarios. Si bien no hay una prohibición de que las asociadas perciban un sueldo, recordemos que el régimen de las donatarias pues es especial. Si una asociada no trabaja en la organización y recibe un sueldo solo por el hecho de ser asociada, es decir, que es por el hecho de que aparezca su nombre en los estatutos, entonces en este apartado de órgano de gobierno debemos reportar su salario anual. Pero ojo con esta práctica porque no es la más conservadora. La recomendación de Creatura es que nuestros miembros de nuestros órganos de gobierno, miembros y miembros, no reciban remuneración por sus funciones. Pero si tuviéramos el caso de una asociada que sí trabaja en la organización, que lleva a cabo actividades operativas ahí y por eso recibe un sueldo, entonces recomendamos no incluirla en este apartado de órgano de gobierno. Ahí la mejor manera de reportarla, su sueldo sería como parte de todo el staff, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto pues para cuidar a la asociada por un lado y también para de alguna manera enviarle el mensaje al SAT de que las personas que toman las decisiones en nuestra organización no se están beneficiando de los donativos que estamos recibiendo y no están obteniendo pues ningún beneficio por el trabajo que aportan como asociadas. De alguna manera, la postura entonces de Creatura es que todos los aportes de las asociadas a una organización pues es gratuito, ¿no? Y sobre este apartado quiero cerrar comentándoles que los montos de los salarios de los integrantes del órgano de gobierno que se deben de capturar aquí son anuales. Pasando ahora sí a la parte de nómina de trabajadores y trabajadoras, aquí es donde vamos a reportar el detalle. A diferencia del órgano de gobierno, aquí no nos pide que manifestemos todos los nombres y RFC de cada una de las personas que trabajan en nuestra organización. Lo único que tenemos que reportar es el número total de empleadas y el monto total pagado, ¿no? Por año. Es decir, si somos 10 empleadas en la organización y cada una recibimos un sueldo de 1,000 pesos, entonces nos da un total de 120,000 pesos a reportar como sueldos del año, ¿no? También tenemos que tener a la mano información sobre personas voluntarias que pudieran tener en su organización y que no perciben un salario, ya que este dato lo tenemos que reportar por aparte. Ojo, si las voluntarias reciben un salario o algo a cambio por las tareas que desarrollan, entonces tenemos que considerarlas como parte de nuestra plantilla laboral. Aquí, recuerden, solamente es reportar información sobre los integrantes de nuestra donataria. Y pasando al tema de ingresos, creo que una duda que muy válidamente les puede surgir en este momento es por qué estamos hablando de ingresos si ya antes ya habíamos hablado de donativos y estos son mis ingresos porque yo soy una donataria. Bueno, para el SAT no necesariamente es lo mismo. Voy a tratar de explicar brevemente por qué. Seguramente que hay personas en esta sesión que lo tienen muy claro, pero solo a manera de repaso.
Para el SAT hay 3 tipos de ingresos. Los ingresos relacionados con el objeto social, los ingresos no relacionados con el objeto social y las inversiones financieras. Es muy importante que tengan clara esta clasificación de ingresos, porque cualquier confusión puede llevarnos a un incumplimiento de nuestras obligaciones frente al SAT. Ahora voy a explicar cada uno. Recuerden que pueden enviar sus preguntas en la sección del chat y que estas van a ser respondidas por escrito en un documento que van a recibir por correo electrónico. Entonces, como pueden ver en esta lámina, en primer lugar tenemos a los ingresos relacionados con el objeto social. Se llaman relacionados porque, además de los donativos, el SAT entiende que las organizaciones pueden desarrollar algunas actividades que tengan por objeto o como resultado pues, la recaudación de fondos que siguen dentro del marco de lo no lucrativo, porque están relacionadas con el objeto social. Entonces, en primer lugar tenemos los donativos, que es bastante obvia, luego los apoyos o estímulos públicos que reciban de federación, entidades federativas o municipios. Y aquí, ojo, este tipo de ingreso no es un donativo de las instituciones del Estado, más bien se refiere a cuando nuestra organización es beneficiaria de algún programa o política pública que haya sido creado para financiar proyectos sociales. Por ejemplo, imaginemos que el gobierno del Estado de Puebla, para organizaciones que se dedican a atender a violencia de género, tiene un programa especial. Aunque se trate en la práctica de un donativo, el tratamiento que debemos darle es distinto, en este caso, el de un ingreso relacionado con nuestro objeto. Y otro ingreso relacionado que vemos en la pantalla es el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Esto no es otra cosa más que la posibilidad de que nuestra donataria dé en renta un inmueble. Ojo aquí, porque hay varias características para poder ubicarnos en este supuesto. La primera es que como organización seamos dueñas de ese inmueble. No es posible que el inmueble sea, por ejemplo, de una persona asociada y que la renta la reciba y la facture la organización. No, debe de ser un inmueble propiedad de la organización. Es decir, si, por ejemplo, tengo 2 automóviles y estos no pueden ser en este ejemplo no caería yo en este supuesto porque estamos hablando de un bien mueble. Un ejemplo que sí aplicaría es si ustedes rentan una parte de sus oficinas o una casa o cualquier inmueble que sea propiedad de su organización. Y por supuesto, pues deberán emitir las facturas respectivas con concepto de arrendamiento. Otro ingreso de los relacionados es la enajenación de activo fijo o intangible. Enajenación significa venta. O sea, que vendamos nuestro patrimonio. Supongamos que nuestra organización decide comprar una nueva impresora porque ya se conecta vía inalámbrica a los dispositivos y entonces decide vender pues la impresora viejita. Y en este caso la venta de esta impresora sería un ingreso relacionado porque simplemente esta organización estaría buscando recuperar parte del recurso que gastó. Y no es que comúnmente la organización se dedique a la venta de impresoras. Por eso el SAT contempla que la venta de activo fijo responde a una necesidad económica que no tiene fines lucrativos. Otro punto que vemos en la pantalla es las cuotas de sus integrantes y esto suele causar confusión. Aunque las asociaciones civiles no lucrativas no requieren que sus asociadas aporten constantemente dinero o trabajo a su organización, se puede hacer. Si ustedes deciden un día que las personas asociadas van a aportar, por decir algo, 1,000 pesos al mes, se puede plasmar en un acta de asamblea ordinaria, que por cierto no se protocoliza, y no tiene el carácter de donativo, sino que es una aportación con la que las personas asociadas, y no un tercero, garantizan la continuidad de la operación de nuestra organización. Estas cuotas no son partes sociales porque tampoco tienen nada que ver las partes sociales con una asociación civil, no existen, y no se computan para que las asociadas cobren alguna utilidad o rendimiento, incluso no las pueden ni recuperar cuando dejen de formar parte de la organización. Pasando a las cuotas de recuperación, probablemente todo este listado que ven en la pantalla sea la más común en el sector, que son ingresos que las organizaciones reciben
cuando realizan actividades para el público, por las cuales pueden más bien cobrar algún monto. Aquí lo importante es que el monto que se cobre sea menor o igual a los costos a los gastos que tuvo que hacer la organización para generar ese bien o servicio. Un ejemplo muy sencillo es la venta de libretas, ¿no? Con el logo de mi organización. Entonces, la libreta me costó 50 pesos y la impresión del logotipo me costó 15 pesos. Entonces, los gastos en los que yo incurrí ascienden a 65 pesos. Para que yo venda esas libretas, entonces tengo que venderlas a 65 pesos o menos para que sea correctamente aplicada la figura de las cuotas de recuperación. Sigo con los derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual. Estos ingresos no son tan comunes en el sector porque las organizaciones no tienen como principal intención sacar provecho económico de los materiales que producen, pero podrían hacerlo. Si, por ejemplo, publicaran un estudio en conjunto con una casa editorial, esta casa editorial les daría recursos por cada libro vendido, y ese sería un ejemplo de derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual. Y las últimas dos que ven en la lámina las voy a juntar, es decir, los rendimientos obtenidos de las acciones colocadas entre el gran público inversionista y los intereses. Estos ingresos son relacionados porque son rendimientos del dinero que recibimos a manera de donativo, que sin duda está relacionado con nuestro objeto social. Entonces, esto por supuesto lo tienen que tener registrado en su contabilidad, no les genera ISR, pero es parte de lo que tenemos que tener claro. Y para reportar en la declaración de transparencia estos ingresos, simplemente debemos preparar el monto y el concepto. Por ejemplo, 100,000 pesos de cuotas de recuperación. En ese apartado va a haber un espacio para que especifiquemos, pero solamente cuando se trate de acciones o títulos de crédito. Es decir, el penúltimo bullet que ustedes ven en la pantalla. Algo que les llevo repitiendo a lo largo de esta sesión es que es muy importante que cuando estén preparando esta información regresen a su declaración anual. Así van a poder ver cómo estos ingresos fueron reportados. Pasando a los ingresos no relacionados con nuestro objeto social, fundamentalmente se trata de dos tipos de actividades que suelen llevar a cabo o que ciertos tipos de financiamiento se registran administrativamente de esta forma, ¿no? Me refiero a prestación de servicios y a la venta de productos o de bienes. Para preparar la información para este concepto es importante que revisen cómo están registrados esos ingresos desde el punto de vista de sus facturas. En Creatura tuvimos el caso de una organización que recibía, que recibía financiamiento o recursos que en la práctica eran donativos, pero que su financiadora solo les permitía que se timbraran como servicios, como ingresos por servicios. Al momento de que esta organización presentó su declaración de transparencia, pues tenía un 90% del total de ingresos por servicios. Esto fue una sorpresa nada grata para el equipo de administración porque estaban en una causal de incumplimiento. Recordemos que las donatarias tienen permitido hasta el 50% de sus ingresos del año por servicios. Si rebasamos este umbral, perdemos el carácter de donataria. Por eso hago el énfasis de no dar por sentado que la información ya la tienen preparada. Si hay algo que declaramos en la anual que no valoramos de manera más analítica con respecto a lo que estamos presentando, este es el momento de hacerlo. A pesar de que es un apartado en el que solo podemos capturar números, y al inicio de esta sesión les comenté que eso ya estaba listo desde el anual, no está de más regresar a revisar para reportar correctamente o incluso anticipar posibles contingencias. Recuerden que tienen la posibilidad o la oportunidad de presentar una declaración complementaria al anual, es decir, una corrección de algún dato declarado al anual. Esto pues es el momento, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que les ponía yo hace un rato, si esa organización que rebasa el límite permitido por el SAT de ingresos por servicios, entonces hay que empezar a buscar soluciones antes de que el SAT llegue a buscarlos a nosotros. Porque, bueno, el cumplimiento espontáneo, ya lo sabemos, de obligaciones que hemos incumplido o omitido, puede hacer toda la diferencia al momento en que las autoridades tomen decisiones. La forma en la que desde Creatura recomendamos preparar la información de venta de servicios y venta de bienes es que lo hagan individualizando las facturas. Es decir, si tienen 15 facturas por estos conceptos, reportemos en la declaración de transparencia 15 ingresos de este tipo.
el portal solo nos va a pedir el concepto y el monto. En concepto ponemos el mismo que tenemos en la factura y en el monto el neto que viene también reflejado en esa factura. Como verán, la declaración de transparencia es una forma en la que el SAT revisa de manera detallada el cumplimiento de cada una de las obligaciones de nosotras como donatarias. Hemos visto casos donde se presenta esta declaración de manera pues más inocente y pensando que se trata pues de una obligación más, cuando en realidad es una obligación que abarca el cumplimiento de varias de nuestras obligaciones frente al SAT, y de ahí pues su gran importancia, ¿no? Y finalmente, en cuanto a ingresos, hablemos de inversiones financieras. Este tipo de ingresos, parecido al que tenemos dentro de los ingresos relacionados con nuestro objeto, es decir, los relacionados rendimientos e intereses, perdón. Y ojo aquí, porque esto puede crear confusión. La información que nos está pidiendo aquí el portal de transparencia es la cantidad que tenemos colocada y no los intereses que esas cantidades nos generan. Entonces, aquí lo que tenemos que preparar es el concepto que se refiere al tipo de inversión que tenemos, por ejemplo, CETES, y el monto que pusimos en ese instrumento monetario, nacional o extranjero en caso de que aplique, ¿no? Y ahora es momento de platicar sobre lo que en Creatura consideramos la parte más importante de esta declaración y la que vemos como la razón de ser de la declaración de transparencia, que es el apartado de actividades. Lo primero que quiero traer a la conversación es que lo que busca el SAT con este apartado es corroborar esa obligación de las donatarias que debe ser nuestro punto de partida para el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales, que es que solo podemos destinar los donativos que recibimos a actividades relacionadas con nuestro objeto social autorizado. Para definir cómo preparar esta información es indispensable que consulten su oficio u oficios de autorización, ya lo decía yo hace un rato, y también este punto, hemos visto casos aquí en Creatura que equipos administrativos que integraban la contabilidad de la organización y el soporte administrativo pensando que el objeto social era de derechos humanos, porque la organización en la práctica a eso se dedica. Pero cuando ven el oficio, se percatan que el objeto social autorizado, y este es un caso real, era obras y servicios públicos. Imagínense el problema. No precisamente porque ese sea un rubro incorrecto, para nada. A lo mejor pudo haberse tratado de una estrategia fiscal, pero el error más bien está en la forma de integrar la contabilidad y todos los soportes administrativos. Y los datos que la declaración de transparencia nos solicita en este apartado de actividades son concepto, sector beneficiado, monto, número de beneficiarios, entidad federativa, municipio o alcaldía y finalmente un archivo en formato PDF que pese menos de 4 megabytes, con el cual vamos a demostrar documentalmente que esas actividades que estamos reportando efectivamente sucedieron. Ustedes en este momento podrán estar preguntando, bueno, entonces tengo que reportar cada una de las actividades que hice en el 2022. La respuesta no es ni sí ni no. Sabemos que puede resultar complejo el hecho de hacer un recuento de todo lo que trabajaron durante un año, porque además de eso deben de considerar, pues, cuánto dinero gastaron en esas actividades, en sueldos o salarios o en la compra de materiales o insumos para poderlas desarrollar. El primer paso que les recomendamos es consultar su catálogo de cuentas del 2022, porque ahí en ese catálogo van a poder ver que los gastos están relacionados con alguna actividad. En algunos casos va a estar ordenado de mejor manera y en otros no tanto, pero mucho de lo que necesitamos lo vamos a poder encontrar en el catálogo. Y esto nos puede dar una idea para ubicar cuáles son los gastos que vamos a reportar en el apartado de actividades y qué otros gastos vamos a reportar en el rubro de gastos administrativos. Voy a hacer un paréntesis en este punto con respecto al rubro de actividades para saltarme a la última parte de la declaración de transparencia. Esto para que podamos ubicar qué información debemos de discriminar en el apartado de actividades con respecto a gastos. Justamente el penúltimo apartado de la declaración de transparencia es el de gastos de la organización, y sé que puedo estar sonando sumamente confusa, porque a pesar de que la declaración tiene varios apartados, todo se resume en cuánto dinero entró,
y cuánto dinero salió y por qué conceptos salió, ¿no? Por eso debemos poner especial atención en lo que cada rubro nos está preguntando. Revisemos entonces el apartado de gastos. Lo primero que el portal nos va a preguntar y que debemos de tener claro es si hicimos gastos en territorio nacional o en el extranjero. Es una sola pregunta. Entonces, pongan, a menos que la organización no haya tenido ningún gasto en todo el año, lo cual está difícil, la respuesta a esto sería sí, ¿no? Y cuando ustedes revisen su catálogo de cuentas van a poderse percatar que hay gastos de la organización que no necesariamente encuadran en una sola actividad, sino que se ejercen porque son necesarios para el día a día de la operación de nuestra organización. En este punto aparecen dos conceptos que son fundamentales para entender y para diferenciar, los gastos administrativos y los operativos. Y aquí es el único momento de la sesión donde me voy a poner muy abogada y voy a citar o explicar dos artículos legales. Y esto es porque comúnmente nos preguntan dónde puedo encontrar la definición de los gastos administrativos y los operativos. El artículo 26 de la Ley de Ingresos de la Federación para 2023 y el 138, apartado A del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, nos definen estos conceptos que ven en esta lámina. Entonces dice que los gastos administrativos son los que se relacionan con las remuneraciones a nuestro personal, el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, teléfono, luz, papelería, mantenimiento y conservación, impuestos y derechos federales o locales, cualquier otra contribución o aportación que tengamos que cubrir en relación con nuestras oficinas o nuestras actividades administrativas. Y muy importante, dice, no quedan comprendidos aquellos que la donataria deba destinar directamente para cumplir con los fines propios de su objeto social. Sobre los gastos operativos dice que son los que la donataria debe destinar de manera directa para cumplir con los fines propios de su objeto social. Entonces, por ejemplo, el gasto de renta, ¿dónde lo debo de reportar? ¿Siempre va a ser un gasto administrativo? La respuesta es, de mi parte, hacia ustedes, es contundente y es no. Concentrémonos en la definición de gastos administrativos que tenemos en la pantalla y en lo que subrayamos en el párrafo final. No están comprendidos los gastos que estén destinados para el cumplimiento de nuestro objeto social. Esto quiere decir que la misma ley reconoce que a primera vista hay gastos que por su naturaleza parecen administrativos, pero que su utilidad es operativa, ¿no? Observemos que los gastos operativos, según esta definición, son los que están relacionados con el cumplimiento de nuestro objeto. En ese sentido, continuando con el ejemplo de la renta, es un gasto que podría considerarse administrativo y operativo. Entonces, ¿dónde lo reporto? Bueno, pues tengo que regresar a revisar mi objeto social como donataria, que ya verán que parezco muy repetitiva con el tema, pero es que es el eje de cada donataria. Entonces me voy a hacer la pregunta, ¿cumpliría mi objeto social si dejo, que es de apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos, considerando que para cumplirlo tengo un albergue para migrantes? En este ejemplo, ese gasto de renta podría ser considerado operativo. Ahora, esta explicación que acabo de dar es una interpretación legal, definitivamente sí, pero la traigo de la conversación precisamente porque la declaración de transparencia nos da la oportunidad de hacer esta distinción al momento de reportar los gastos. Y además de las cantidades de dinero que nuestra organización gastó en el año, necesitamos preparar los conceptos en los que se utilizó ese dinero. La declaración de transparencia nos da estos conceptos que pueden ver ahorita en la pantalla y además una opción de otros para que pongamos alguno que no esté contemplado ahí, por ejemplo, gasolina o transporte, porque aquí solamente viene arrendamiento de inmuebles y de muebles, teléfono, luz, papelería, mantenimiento y conservación e impuestos y derechos, ¿no? No es necesario que yo les explique el significado de cada uno de estos conceptos, son bastante claros. Lo verdaderamente importante aquí es que ustedes puedan hacer una valoración a partir de lo que hay en sus catálogos de cuentas para poder repartir los gastos, primero por concepto, y luego dividirlos o prorratearlos en administrativos y en operativos. El portal, además de solicitarnos el concepto, nos pide que especifiquemos la cantidad de dinero que destinamos como gasto administrativo y la cantidad que destinamos a gastos operativos. Por ejemplo, si pagamos 100 pesos al mes de teléfono,
Pueden poner que 5 pesos corresponden a gastos administrativos porque son indispensables para que el contador, la contadora pueda llevar a cabo sus actividades, y que 95 de gastos operativos, ¿no? Porque pues también lo utilizan las personas del equipo operativo de la organización. Y este ejemplo de los 100 pesos es justamente para recordarles que el artículo que ya mencioné hace un rato, el 138 del reglamento de la ley del ISR, dice que el gasto administrativo no puede exceder del 5% de todos mis gastos anuales que pues provengan de donativos, ¿no? Y ahora sí, cerramos el rubro de gastos y me regreso a la conversación del rubro de actividades. Ya que tenemos claro que en nuestro catálogo de cuentas vamos a encontrarnos con gastos de nuestra organización que deben de reportarse propiamente en el rubro de gastos, preguntémonos cómo preparo la información de las actividades y cómo es su relación con el gasto de la organización. Veámoslo a partir de un caso hipotético. Supongamos que formamos parte de esta organización que fue autorizada con este objeto social, el de apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos. Y aquí en esta diapositiva tenemos una serie de actividades y gastos que implica el trabajo y el propósito de esta organización. Este es un ejemplo muy sencillo. Lo que quiero proyectar es que algo así se encontrarán cuando consulten sus catálogos de cuentas. Aquí la diversidad de actividades y gastos que las organizaciones ejercen son tantas que resulta muy laborioso y poco amigable en términos de un informe reportar una por una las actividades con su respectivo costo. Como ven en la pantalla, esta organización hizo 3 talleres sobre el derecho a la salud durante el 2022 en distintas fechas. También publicó 2 informes sobre el derecho a la salud, acompañó jurídicamente casos de personas torturadas, apoyó con atención psicológica a los familiares de personas torturadas, cubriendo los gastos de terapias, contrató a 2 consultoras para que hicieran una investigación sobre las sentencias de la Corte Interamericana relacionadas con tortura, y finalmente cubrió los gastos de atención médica de una persona que se acercó a esta organización porque en el gobierno no le atendieron por no tener seguros, ¿no? Como pueden ver en esta diapositiva, cada actividad generó un gasto distinto. Por eso, insisto, no es necesario que desagreguemos una por una. La metodología que les recomendamos para que puedan llegar a esta conglomeración de actividades se logra a través de responder estas preguntas. Primero respondamos, ¿las actividades que realizo guardan alguna relación con la defensa y promoción de los derechos humanos? En nuestro ejemplo, todas tienen que ver. Después me pregunto, ¿puedo agrupar las actividades que hizo mi organización por cada derecho humano? La respuesta es sí. Y tercero y último, entonces también puedo sumar las cantidades y reportar grupos o categorías de actividades con un gasto global por cada uno. La respuesta también es sí. Luego de verificar que podemos agrupar actividades y gastos, siguiendo nuestro ejemplo, el preparado de nuestra información quedaría de esta manera. Los 3 talleres sobre derecho a la salud, los 2 informes sobre derecho a la salud y la atención médica que se cubrió a esta persona que no asegurada, esas 3 actividades pasaron a una sola, que para efectos de este ejemplo, insisto, no lo tienen que hacer exactamente igual, se denominó actividades para promover y garantizar el derecho a la salud, la cual, como verán, también reporta la suma de gastos de las actividades que le integran. Y lo mismo sucede con el resto de las actividades, todas las agrupamos. Una recomendación importante aquí es que esto no lo preparen de manera aislada los equipos de administración y contabilidad. El rubro de actividades de la declaración de transparencia pues es el cualitativo, donde le decimos al SAT en qué me gasté cada peso que recibí. Esto porque el área de administración y contabilidad seguramente tienen muy bien ubicados los gastos, pero quien tiene más herramientas para poder agrupar las actividades y hacerlas consistentes desde el punto de vista del objeto social autorizado de mi organización es, en este ejemplo, el área de investigación, que es quien elaboró los informes, ¿no? Entonces, la recomendación es que preparen esta parte de la declaración de transparencia los equipos sí de administración y contabilidad, pero apoyándose con el resto del equipo operativo de su organización. Y como ya les había platicado antes de hacer el paréntesis para profundizar sobre los gastos,
El portal nos pide información sobre el sector beneficiado, el número de beneficiados, la entidad federativa, estado, municipio o alcaldía, y un archivo en PDF para soporte documental de esas actividades. ¿De dónde va a salir toda esta información? Bueno, hago esta pregunta porque sabemos que no son datos que necesariamente ustedes tienen contabilizados y que vayan registrando a lo largo del año. Lo primero que les quiero decir sobre ese punto es que no se preocupen si no los tienen. ¿Por qué? Porque los pueden construir en este momento y para ellos sigue siendo clave el diálogo interáreas. La primera y la ideal es, insisto, que cuenten con esos datos. Quizá este año puedan empezar con la práctica de registrarlos así de origen, y entonces el próximo año su declaración de transparencia va a ser más sencilla de preparar. Y si no los tienen así, el ejercicio es lo mismo que con las actividades y los gastos, simplemente individualizar. La segunda es que no los tengan, pero definitivamente que los pueden construir en este momento. ¿Y cómo podrían hacer esa construcción de estos datos? Uno de los aspectos fundamentales de la información que vamos a presentar en esta declaración y en general el cumplimiento de obligaciones de la donataria es que tengamos un respaldo documental y material que demuestre que lo reportado efectivamente sucedió, ¿no? Estoy segura que por cada actividad de su organización tienen al menos una hoja de trabajo, un reporte o un correo que arroje información. La recomendación es consultar esos documentos en los que, por ejemplo, seguramente dirá entidad federativa, municipio donde llevaron a cabo los talleres, cuántas personas participaron. Esos son los datos que pueden utilizar para llegar a contestar las preguntas de sector beneficiado, número de beneficiarios, municipios, etc. La duda que les puede surgir en este punto válida es que si estos números tienen que ser exactos, la postura de Creatura es que no, pero sí tienen que ser muy cercanos a la realidad. Si soy una organización, por ejemplo, que me dedico a llevar insumos a comunidades indígenas con más necesidades del país, es complicado que la entidad federativa que yo reporte pues sea San Pedro Garza García Nuevo León, ¿cierto? Claro, lo digo sin un afán de denostar, solamente para ilustrar que nuestra recomendación es que la información sea la más cercana a la realidad, que haga sentido. Y quizá en este momento les surja la otra pregunta de si tienen que agrupar también los datos sobre entidad federativa. Eso sí está difícil de sumar. Los beneficiarios sí, pero no los sectores ni los lugares. Aquí la recomendación es que tomen tomen para reportar en esta declaración el que sea más representativo. Y en esta diapositiva les quiero mostrar cómo la metodología que les estamos recomendando funciona como una especie de embudo. De una diversidad de información que está desordenada, podemos encontrar maneras de ordenarla para, por un lado, facilitar la presentación de esta declaración de transparencia y también para dejar en evidencia que nuestra organización actúa en el marco legal de las donatarias y que cualquier persona que la consulte podrá tener acceso a información clara, veraz, precisa sobre las actividades que llevamos a cabo en esta organización. Y ahora sí, la última parte de la declaración de transparencia se refiere a los donativos en especie que recibimos y qué hicimos con esos donativos. Aquí es importante que tengamos en cuenta que el SAT no quiere saber si les donaron un botiquín y lo tienen en el lugar común de su oficina para cualquier incidente, sino más bien eso iría, por ejemplo, en la primera parte de la declaración, ¿no? ¿Qué hice con los donativos que recibí? Lo que el SAT quiere saber es si ese botiquín que les donaron, ustedes a su vez lo entregaron a otra institución o lo vendieron bajo el concepto de cuota de recuperación para captar fondos. Y a manera de cierre, esto, insisto, lo van a poder ver de manera muchísimo más detallada en la guía que elabora el SAT y que está publicada y que hoy se las vamos a compartir también para presentar esta declaración de transparencia. Pero aquí lo que les estamos poniendo es una suerte de resumen de cómo voy a presentar. Pueden entrar a este link y estas son más o menos las instrucciones. Dar clic en el botón amarillo de iniciar. Ahorita Karina me está ayudando a poner el link en el chat para que ustedes lo puedan copiar directamente. Luego van a ingresar con el RFC y la contraseña de su donataria, van a seleccionar transparencia, registrar informe, seleccionar el periodo, recuerden es 2022, y van a llenar la información que hayan preparado. Si lo hacen conforme a esta sesión, pues va a ser mejor, ¿no? Al terminar, firman, envían la declaración correspondiente y no olviden, por favor, guardar el acuse de presentación
Y con esto, justo sobre el tiempo, damos por terminada nuestra sesión. Les agradecemos muchísimo su asistencia, sus preguntas. Recuerden, por favor, que por cuestiones de tiempo no nos fue posible responder preguntas en vivo, pero vamos a hacer el esfuerzo para que todas las respuestas a sus preguntas las tengan cuanto antes, porque sabemos que tienen hasta el 30 de este mes para cumplir con esta obligación tan importante. Que además, si no la presentamos a tiempo, pues tiene consecuencias inmediatas, que pueden ser multas o que perdamos la vigencia que automáticamente tiene nuestra autorización de donataria para el siguiente año. Y con esto cierro, porque si no me voy a seguir hablando de otras cositas. Muchas gracias por su asistencia y participación, y seguimos aquí en Creatura acompañándoles desde ECOS.